A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, Arabia Saudita sigue recibiendo fuertes críticas debido a las violaciones a los derechos humanos. Sus leyes son muy estrictas y conllevan castigos severos, incluyendo la pena de muerte y varios tipos de castigos físicos como parte de su sistema legal. Es realmente importante entender las leyes de la región y su cultura para poder comprender mejor este tipo de castigos. Por eso, en este video hablaremos en detalle sobre estos castigos para darles una perspectiva más clara sobre nuestro tema. Acompáñenos mientras hablamos de los 10 castigos más severos en Arabia Saudita. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 10. Castigo por apostasía. 10 en Arabia Saudita, lo que se llama apostasía o renuncia a la religión, especialmente al Islam, todavía se considera un crimen bajo sus estrictas leyes islámicas. Durante muchos años, las autoridades han castigado a las personas que abandonan su fe con severos castigos. Ellos consideran que dejar el Islam amenaza la identidad nacional y la unidad social en un país de profunda fe. Aunque hoy la pena de muerte por apostasía es rara, aún hay castigos severos como azotes públicos y largas condenas de prisión para los culpables. El Grupo de Derechos Humanos señala que castigar a alguien por su fe o rechazo religioso viola los estándares internacionales y la libertad de conciencia y creencias. Los funcionarios sauditas defienden las leyes contra la apostasía. Ellos dicen que esto mantiene las tradiciones islámicas y la unidad nacional. Arabia Saudita, como cuna del Islam, considera la apostasía pública o difundir ideas ateas una amenaza para los cimientos del reino. Pero según críticos, una sociedad fuerte no debe criminalizar pensamientos ni creencias. Ellos piensan que las instituciones religiosas deben ser más abiertas y aceptar cambios. Algunos piden permitir prácticas privadas a no musulmanes. Algunos miembros de la familia real están de acuerdo, pero algunos conservadores se resisten al cambio rápido. Los líderes pragmáticos reconocen que adaptarse a un mundo más abierto y diverso requiere políticas más flexibles y mayor libertad en la elección espiritual de las personas. En la era de la globalización, donde es difícil controlar los pensamientos de las personas, aceptar la diversidad puede ser una solución más sólida y duradera para el futuro. 9. Castigo por acto homosexual. En Arabia Saudita, las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas por sus leyes islámicas conservadoras. Aquellos que sean encontrados culpables de este tipo de relación pueden ser castigados con prisión, castigos físicos y, en algunos casos, incluso con la pena de muerte. Bajo la Sharia, las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo son pecado. Ciertos actos se consideran adulterio o sodomía y tienen castigos graves. Aunque son raros, suelen aplicarse castigos como azotes y largas prisiones, no pena de muerte. Organizaciones de derechos humanos condenan fuertemente estos castigos. Según ellos, esto viola el derecho a la privacidad, dignidad, salud y libertad de la violencia. Por eso, muchos en la comunidad LGBTQ+ viven con miedo y discriminación. Muchos también sufren depresión y cosas negativas debido al estigma y las leyes. Expertos afirman que la homosexualidad ha existido en diversas culturas y épocas históricas. Por eso, perseguir esto se considera anticuado e irracional. La Organización de las Naciones Unidas también hizo un llamado para legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Arabia Saudita. Pese a la oposición conservadora, los progresistas confían en que la sociedad será más abierta y la discriminación desaparecerá. 8. Castigo por brujería y hechicería. Arabia Saudita es de los pocos países que aún castigan la brujería y hechicería. Según su ley religiosa, quienes participen en magia o cultos pueden recibir prisión, latigazos o incluso la muerte. Normalmente, las denuncias vienen de personas comunes que acusan a vecinos o conocidos de hacer amuletos, predecir el futuro o conceder deseos mágicos. Si se confirman las acusaciones, el acusado puede ser detenido o castigado públicamente. En casos raros, algunas personas son ejecutadas por brujería. De hecho,
Los grupos de derechos humanos realmente se oponen a este tipo de leyes. Y según ellos mismos, realmente no es razonable castigar actividades que no tienen base científica. Las Naciones Unidas solicitan detener acusaciones vagas, como brujería, contra minorías y personas no religiosas. Funcionarios justifican la represión a estafadores, pero activistas afirman que muchos casos se deben a rencores, envidia y creencias erróneas. Críticos piden leyes claras, juicios justos y castigos humanos para evitar abusos. Número 7. Criminalizar escena ATK. En Arabia Saudita, ser ateo o no creer en Dios se considera un crimen. La ley prohíbe rechazar o criticar las enseñanzas fundamentales del Islam, base de la identidad nacional del país como cuna de esta religión. Según la ley antiterrorista de 2014, difundir ideas ateas puede llevar a largas penas de prisión. También hay leyes de blasfemia y apostasía que dificultan más que los no creyentes expresen sus ideas. Por eso, casi no hay libertad para que la gente cuestione o exprese creencias distintas sobre la religión. El grupo de derechos humanos también criticó esta política porque viola el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y creencias. Amnistía Internacional pide eliminar leyes que castigan el ateísmo y respetar la libertad de pensamiento. Los funcionarios afirman que proteger los valores islámicos es más importante que la libertad individual. Sin embargo, los críticos dicen que una sociedad abierta necesita aceptar distintas ideas y creencias. Proponen reemplazar el castigo por diálogos abiertos y respetuosos sobre religión y fe. Eso es todo. 6. Castigo discriminatorio para las mujeres. El sistema de justicia de Arabia Saudita ha sido criticado durante décadas por castigos discriminatorios, especialmente contra mujeres. Incluye castigos públicos como flagelación por conducta inapropiada, interactuar con hombres sin permiso y cárcel por desobedecer a hombres con autoridad. Estos castigos reflejan la visión patriarcal y los dobles estándares de género presentes desde hace mucho en la sociedad conservadora del país. Los tribunales religiosos tenían gran poder y controlaban casi todos los aspectos de la vida de las mujeres, como la educación y los viajes, para imponer la obediencia a tradiciones tribales presentadas como mandatos religiosos. La intimidación con castigos severos restringe la libertad y autonomía de las mujeres para mantener la dominación masculina, especialmente cuando desafían las viejas costumbres. Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han denunciado esta falta sistemática de justicia. Según ellos mismos, estos castigos no provienen del verdadero Islam, sino de una interpretación errónea y una cultura opresiva. Añaden que reprimir a la mitad de la población frena el desarrollo nacional. Recientemente, también hubo avances positivos. Gracias a una defensa más sólida y una mentalidad diferente, se ha disminuido el control masculino sobre la educación, trabajo, viajes y presencia pública de las mujeres. Hay más oportunidades para las mujeres y ha bajado la amenaza de castigos severos por errores menores. Y aunque el problema de la violencia de género aún persiste, la aceptación de esto por parte de la sociedad está disminuyendo. Grupos de derechos reconocen reformas como reducir la tutela masculina, pero insisten en que no basta cambiar la ley, también debe cambiar la mentalidad social. Número 5. Castigo por blasfemia. En Arabia Saudita, se castiga severamente cualquier acto o declaración considerada blasfemia contra Dios, el Corán, Mahoma o el Islam. Los castigos incluyen largas prisiones, latigazos dolorosos y a veces pena de muerte. En un país muy religioso, es crucial proteger la santidad de la religión. Casi todas las declaraciones, expresiones o acciones que puedan considerarse una ofensa a los símbolos y costumbres sagrados del Islam están bajo el alcance de las leyes de blasfemia. Estas leyes también se aplican a ateos, exmusulmanes y personas de otras religiones para preservar la integridad religiosa. Por eso, se limita la discusión libre y el pensamiento progresista dentro del Islam. Según grupos de derechos humanos, estas leyes violan derechos internacionales de libertad de expresión, pensamiento y religión. La ONU también mencionó que no es justo encarcelar a personas que cuestionan o critican la doctrina religiosa. Además, la definición de blasfemia es realmente ambigua, por lo que es fácil de abusar en contra de críticos, minorías y reformistas.
Hay muchos casos donde se señala que el proceso es defectuoso por depender de testimonios y confesiones forzadas. Por otro lado, el gobierno defiende estos castigos como una manera de evitar la propagación de ideas inmorales y destructivas. Pese a la resistencia conservadora que aleja las grandes reformas, algunos confían en que la modernización hará a la sociedad más abierta. Los optimistas creen que pronto se priorizará la ética sobre el dogma y el país adoptará estándares internacionales de derechos humanos. 4. Castigo por el tráfico de drogas. Arabia Saudita tiene leyes antidrogas de las más estrictas del mundo. Con la política de tolerancia cero, quienes trafican o venden drogas ilegales pueden recibir largas condenas, flagelación, altas multas y, en casos graves, la pena de muerte. Por su ubicación cercana a regiones conflictivas, el país suele ser ruta de contrabando de drogas. Las autoridades lanzaron una campaña intensa contra el narcotráfico, aplicando castigos severos y amplia vigilancia. La posesión o venta de sustancias prohibidas conlleva severos castigos, que van desde varios años de prisión hasta décadas en la cárcel. Se mantiene la pena de muerte para grandes traficantes y reincidentes. El gobierno defiende su estricta política, argumentando que es importante para proteger la salud pública y la estabilidad social contra los sindicatos internacionales de drogas. Sin embargo, grupos de derechos humanos critican mucho este sistema. Según ellos, esto no ha frenado el problema de drogas ilegales. Solo ha llenado cárceles de pequeños consumidores y mensajeros. Además, hay pocos programas de rehabilitación y tratamiento, por lo que muchos presos recaen en el vicio. Se pide que las políticas sean más humanas y vean la adicción como un problema de salud, no solo un crimen. Ahora, las Naciones Unidas están pidiendo que se establezca una distinción más clara en las penas entre los grandes sindicatos y aquellos que venden drogas solo para su propio consumo. Aunque es difícil una reforma rápida por creencias religiosas, algunos esperan que el sistema sea más equilibrado y humano con el tiempo. Número 3. Castigo por traición. En Arabia Saudita, la traición al Estado se considera uno de los crímenes más graves. Quienes sean acusados de espionaje, sabotaje al gobierno o conspiración pueden recibir largas penas de cárcel o la muerte. Para la monarquía, la seguridad nacional ante amenazas es prioridad. Por eso, el gobierno justifica castigos severos para combatir posibles disturbios y desestabilización. También se acusa de traición a críticos, activistas y reformistas que cuestionan al gobierno y la familia real. Según los informes, a menudo los acusados no cuentan con suficiente representación legal y hay casos de confesiones forzadas obtenidas mediante amenazas o tortura. Hay juicios secretos y ejecuciones tras procesos rápidos y poco transparentes. Por eso, el país recibió críticas internacionales. Expertos afirman que, aun en temas de seguridad del Estado, deben respetarse el debido proceso, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Las Naciones Unidas piden un sistema de apelaciones más claro, con transparencia y rendición de cuentas para evitar abusos de poder. Aunque el cambio es lento, los defensores de la reforma esperan que con el tiempo y el aumento de relaciones de Arabia Saudita, se vea obligada a implementar un sistema más justo. Número 2. Detención ilegal. Por años, organizaciones de derechos humanos han reportado repetidas veces la detención ilegal y tortura de sospechosos en Arabia Saudita. Muchos sospechosos de terrorismo o amenazas a la seguridad nacional son encarcelados por largo tiempo sin caso claro, abogado ni comunicación familiar. Por eso, es fácil violar sus derechos sin consecuencias. Según el propio exdetenido, experimentaron torturas severas y se hacía todo lo posible para obligarlos a confesar. A veces las autoridades justifican estos métodos como investigación contra extremistas. Sin embargo, los grupos de derechos humanos condenan estas prácticas, ya que nada justifica la tortura ni la violación de la dignidad humana. El uso de detenciones secretas para forzar confesiones y evitar la rendición de cuentas destruye la confianza del público y la credibilidad del gobierno. Bajo presión internacional, Arabia Saudita implementó algunas reformas limitadas, como grabar los arrestos y permitir visitas familiares controladas.
Sin embargo, para nosotros los expertos, esto no es suficiente. Aún faltan reformas profundas para asegurar transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos de los detenidos. Defensores de derechos humanos esperan que, con mayor influencia internacional, el país cambie estas prácticas. En esta experiencia. 1. Criminalización del activismo y la disidencia. Arabia Saudita ha sido cada vez más criticada en los últimos años por su mayor represión contra críticos, activistas, reformistas y la oposición. Las autoridades usan definiciones vagas de terrorismo y sedición para castigar severamente incluso la crítica pacífica. Las sanciones incluyen multas, prohibición de viajar, prisión, castigos corporales y a veces pena de muerte. Por eso, mucha gente realmente tiene miedo de hablar y expresar su opinión. Activistas, escritores, economistas y eruditos religiosos han sido víctimas de la represión. Ni en redes sociales están a salvo. Varios blogueros y usuarios han sido arrestados por criticar al gobierno. Por temor, muchos se ven forzados a callar y autocensurarse. Grupos de derechos humanos afirman que la fuerza real de un país surge de un gobierno abierto e inclusivo, no de la represión. El cierre de espacios para la discusión y la participación solo genera enojo y tensión que podrían estallar en el futuro. Piden una democratización gradual, permitir el activismo pacífico y fortalecer la sociedad civil. Aunque existe fuerte oposición en algunos sectores del poder, los líderes más prácticos saben que no se puede frenar para siempre el deseo de representación y libertad de la gente. Dado el constante escrutinio mundial sobre derechos humanos en Arabia Saudita, no es descabellado pensar que pronto optará por el diálogo en vez del castigo. Número 0. Pena capital. Arabia Saudita sigue implementando la pena de muerte como el castigo más severo para crímenes como el asesinato, el robo reiterado y muchos otros. Antes, la apostasía y relaciones entre personas del mismo sexo eran delitos con pena de muerte, aunque recientemente no hay ejecuciones por estas causas. En el país, la ejecución común es la decapitación pública con espada. De 2007 a 2020, se ejecutó a unas 700 personas por distintos casos. Ha disminuido notablemente el número de ejecuciones en los últimos años. Antes, las ejecuciones públicas servían como intimidación y advertencia, pero ahora, esto se evita más debido a la creciente controversia y críticas de otros países. Arabia Saudita resalta por su gran número de ejecuciones, aunque varios países musulmanes tienen pena de muerte. El gobierno defiende la pena de muerte como parte de la Sharia y como una forma de prevenir los crímenes más peligrosos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado repetidos problemas en los juicios, especialmente para trabajadores migrantes que suelen recibir castigos más severos. Muchos opinan que las decapitaciones públicas son crueles y no aptas para una sociedad moderna. Es difícil cambiar este sistema por la influencia de líderes religiosos conservadores que defienden la pena de muerte en la ley islámica. Sin embargo, ya están ocurriendo algunos cambios positivos. En los últimos años, la pena de muerte ya no se aplica automáticamente a ciertos crímenes, y también se ha prohibido completamente la ejecución de menores de edad. También se ha incrementado el poder de los jueces para considerar las circunstancias atenuantes antes de imponer una sentencia. Arabia Saudita también enfrenta más vigilancia internacional, sobre todo por su interés en fortalecer relaciones con otros países. El país no está listo para eliminar la pena de muerte por sus creencias religiosas, pero al reducir su uso, muestra interés en alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos.